Hebreos 10, 4 al 8 dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Bajo este sistema sacrificial, Dios estableció un sacerdocio. El sumo sacerdote también utilizaba un traje maravilloso, esplendoroso, y todo lo que representaba ese traje era al único mediador capaz de ir a la cruz y morir por nosotros. Todo esto Dios lo fue revelando, ese precioso plan de salvación, Dios lo fue revelando con todos estos cuadros. La revelación de Dios es progresiva. Él poco a poco iba revelando ese plan maravilloso que Él tenía. El siguiente traje que vimos era un traje oscuro, ¿verdad? Un traje roto. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, yo sé que en mi naturaleza yo no puedo producir nada bueno. Quiero hacer lo que es bueno, termino haciendo lo malo. Esa es la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos hacer lo bueno, pero no logramos. ¿O no les pasa que cuántas decimos el lunes empiezo dieta? ¿Cuántas lo logramos? Queremos hacer lo que es correcto, queremos hacer lo que es bueno, pero no podemos, no está en nosotros, no tenemos la capacidad. Entonces, la condición de la humanidad era desesperada. Estaba camino a la condenación eterna. El Señor dijo, y son palabras fuertes, en Juan 3:18, dijo, no hay condenación para todo el que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esa es nuestra verdadera condición como pecadoras, como pecadores. No teníamos ningún camino más, sino la condenación eterna. Hoy en día muchos no quieren hablar de esta realidad por no ofender, pero esa es la realidad y ese es el destino que nos esperaba a todos, a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Luego seguimos en el traje de la naturaleza pecaminosa porque quería leerles un poquito de lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 7. Es un pasaje que realmente yo lo amo porque describe de una manera tan real lo que es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando él dice, leamos desde el versículo 14, dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está en mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. El Señor ya tenía un plan maravilloso. Y este plan que Dios, el creador de todo el universo, diseñó, incluía su propio sufrimiento. Dios no se excluyó del plan de salvación. Dios se incluyó de tal manera que Él mismo tuvo que venir en forma de hombre para pagar por mi pecado, para morir en esa cruz en vez de mí.
Eso es lo que se llama la muerte sustitutiva de Cristo. Yo era la que merecía ese castigo, pero Él dijo no, yo. ¿Por qué tenía que ser Él? Porque Él era el único que no tenía que pagar por su propio pecado. Bajo el sistema sacrificial, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para pagar por el pecado del pueblo. Pero primero tenía que hacer sacrificios y pagar por su propio pecado. Jesús no, porque Él nunca pecó. Y luego tenemos ese maravilloso traje que vimos, ese vestido blanco que nos mostró Alexandra. Ese es el vestido de la justificación. Y eso es algo tan hermoso si nosotros podemos entenderlo. En la carta a los Gálatas el apóstol Pablo dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Qué hermoso. Y en Romanos dice, pero Dios mostró el gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación eterna. Eso está en Romanos 8 al 9. Apocalipsis también nos habla de esas vestiduras blancas. Dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Estamos viendo mucha Biblia, por eso estoy aquí con mi ayuda. Bueno, entonces, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos obtenido ese beneficio gracias a la cruz de Cristo, que es la justificación. Fuimos declarados justos por su justicia y nuestros pecados fueron perdonados. Él hizo la obra en la cruz, pero esa obra es completa. Nadie viene a mí, dice la palabra, si el Padre no lo trae. Eso dice el Señor Jesús. Entonces, yo tengo la certeza y la seguridad que si hoy tú estás aquí, tú no has venido de tu propia iniciativa. Es el Espíritu Santo que te ha traído y te ha traído porque Él está haciendo una obra en ti. Podríamos estar haciendo muchas otras cosas, ¿no es cierto?, este puente, pero el Señor es el Padre por medio de su Santo Espíritu que te ha traído aquí. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que nosotras anhelamos para cada una de las mujeres que está aquí? Que obtenga ese milagro maravilloso que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un milagro, nos dice Juan, que solo el Padre puede producir. Es un milagro, es una obra sobrenatural. Y yo creo que ustedes están aquí porque están en ese camino. Jesucristo dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Si el Señor hoy te está hablando, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo para que obtengas esa vestidura blanca, ese traje. Y yo quiero que entendamos bien esto. El momento que el Padre nos ha traído, porque Él nos ha concedido esa fe para arrepentimiento y para salvación. El momento que hemos venido a Él, Él nos puso ese traje. Justificadas. Mi pasado, mis pecados quedaron atrás. Desde ese momento nos dice la palabra, he sido declarada justa. Eso es maravilloso. Pero ¿qué sigue? ¿Cómo continúa este proceso? Y ese es el traje que tenía esta mujer hermosa que tenemos aquí. Ese es el traje de la santificación. Ese es el traje de
ese proceso en el que Dios ya nos está haciendo justos. Él nos ha declarado justos, pero ahora empieza ese proceso de santificación. Nos dice el apóstol Pablo, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, dice el apóstol Pablo. Bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. El proceso de santificación requiere mi participación. Pero tenemos que entender que todo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que debemos hacer, no es para ganar el favor de Dios. Nosotros ya no podemos ganar el favor de Dios. A nosotros nos queda imposible. No somos capaces de ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras. Esto que empezamos, este caminar que requiere ese compromiso, que requiere esa intencionalidad de mi parte, eso lo hacemos ya capacitadas porque tenemos al Espíritu Santo, equipadas con su Santo Espíritu, pero lo hacemos en gratitud por lo que Él ha hecho. Porque sé el Señor de dónde me sacó, porque yo reconocí esa condición de pecadora. Y la obra no puede hacerse una realidad si yo no llego a ese momento en el que yo recibo la convicción del Espíritu Santo y reconozco mi verdadera condición. Entonces el proceso de santificación y todo lo que el apóstol Pablo nos ha dicho aquí que debemos hacer no es para ganar el favor de Dios. Y yo quiero que entendamos esto muy bien, porque como mujeres creyentes a veces nos cuesta recibir esos beneficios, esos regalos maravillosos que Dios nos da. Entonces pasamos a veces el día con culpas, es que hoy no pude orar, es que todavía no soy esa mujer virtuosa que quiero ser, entonces seguramente Dios está bravo conmigo, Dios me desaprueba. Dios ya te aprobó el momento que tú pusiste la fe en Cristo. Tú eres amada, eres aprobada por los méritos de Jesucristo, no por los tuyos. Nos cuesta creer porque el problema es que como seres humanos queremos sentir que hemos ganado lo que tenemos, que lo hemos logrado, que nadie nos ha regalado nada, que nada ha sido gratis. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, esa es la suficiencia, ¿no es cierto?, del ser humano. La fe cristiana es el único sistema de creencias en el que nosotros no necesitamos hacer para ganar el favor de Dios. Si en verdad hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, el favor de Dios ya lo tenemos por los méritos de Cristo, no por los míos. Entonces yo quisiera que ustedes hoy puedan comprender estas dos palabras, la justificación y la santificación. Porque a veces cuando leemos estos pasajes como el que acabamos de leer de Colosenses, creemos que esos son los requisitos para que Dios nos apruebe. Y no es así. A veces nos cuesta, como les decía, recibir este regalo inmerecido.
por la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, no es por obras, para que nadie se enorgullezca. No tenemos nada de qué enorgullecernos. Lo único que nosotros hemos aportado para este maravilloso plan de salvación es el pecado. Nada más, absolutamente nada más. Nosotros no podemos alcanzar el favor de Dios. Entonces, entendamos que el proceso de santificación es Dios haciéndonos justas, pero no es una lista de requisitos con los cuales yo puedo ganar el favor de Dios. Me parece que eso es muy importante. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Él es quien nos capacita y nos da las herramientas en su palabra para crecer en el conocimiento de Dios y para luchar contra ese pecado remanente, porque todavía estamos sujetas a esta naturaleza pecaminosa. Pero si fallamos, pero si pecamos, no tenemos que sentir esa vergüenza, esa culpa, esa desaprobación que muchas veces nos sucede. No. Miren lo que nos dice la palabra en Primera de Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces sí, es una realidad que hay un pecado remanente, que somos pecadoras, pero ahora, si ya el Señor ha hecho esa obra del nuevo nacimiento, ahora somos pecadoras perdonadas. Y cuando pedimos perdón, como la palabra nos dice, nos llama a que todos los días pidamos perdón por nuestros pecados, esto es parte de ese proceso de crecimiento, es parte de reconocer mi pecado, es parte de dejar esas cosas que sabemos que al Señor no le agrada. Pero eso no quiere decir que Él nos deja de amar ese día que pequé. Y muchas veces entra en nosotros esa duda y decimos, ¿será que algo malo me va a pasar? ¿O será que esto que me pasó porque hoy no oré o porque hoy respondí mal a mi esposo, a mi esposa o a mi hijo? No. Seamos capaces de recibir el amor de Dios. Él nos ama. Y el amor de Dios se revela en la cruz, no en nuestras circunstancias. Es la cruz, es el carácter de Dios, es ahí donde nosotros podemos fundamentar la verdad con la que vamos a caminar. Esa es la verdad que nos va a sostener. Por eso es tan importante entender estas cosas. ¿Qué pasa ahora con relación al pecado? Nuestra relación con el pecado es diferente, ya no amamos el pecado. El pecado ahora es nuestro enemigo. Antes no nos importaba, antes no le parábamos mucha, ¿no es cierto? Era como que, sí, dije una mentira, pero pues, ¿qué más hacía? ¿No es cierto? Nos justificamos, no tenemos ninguna traba en esa relación con el pecado. Ahora el pecado nos duele, porque sabemos que el Señor Jesús fue a la cruz y la razón por la que Él murió es por el pecado. La santificación entonces es obra del Espíritu Santo y como habíamos dicho, requiere nuestra participación, requiere nuestra intención, pero no estamos solas en ese proceso. El Señor, como decíamos, Él nos ha capacitado, Él nos ha equipado. Él, dice la palabra, hace posible el querer como el hacer en nosotros. Entonces, no es una lucha por la que debemos desanimarnos. Sí, como decíamos, es la lucha del creyente, pero no dejemos que esa lucha contra el pecado, que es algo natural, nos aleje de Dios. Recordemos que nosotros ya no nos tenemos que esconder del Señor, como lo hicieron Adán y Eva cuando se cubrieron con esas hojas. No, ya no. Gracias a Dios tenemos a Cristo y es por Él que nosotras hemos accedido a todos esos beneficios maravillosos que hemos mencionado hoy.
El Señor me alcanzó con su gracia cuando yo tenía 21 años. Yo venía de una familia disfuncional. Desde mi adolescencia, una vida de libertinaje, solo sabía de fiesta, de vicios, y a los 21 años yo no quería seguir viviendo. Realmente sentía que había hecho un desastre de mi vida. Una oración llegó a mis manos en la que el pecador clamaba y pedía un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Y yo sé que ese fue el inicio del camino que Dios usó para que yo le pudiera conocer y para que yo accediera a ese regalo maravilloso. No es un camino fácil. No es que el momento que yo he venido a Cristo todo va a ser un jardín de rosas, porque no es la realidad. El camino no es fácil, el camino es duro. Pero yo tengo la certeza de que en cada situación difícil, en cada pérdida, en cada aflicción, el Señor ha estado ahí. Hoy tengo, voy a cumplir 53 años, o 54. Creo que 53. Bueno, ya a esta edad hasta eso se le olvida a uno, de verdad. Y puedo decirles que ha valido la pena, que ha valido la pena. Yo miro atrás y digo, Señor, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo? No me imagino, estaría muerta. O estaría muerta, o hubiera acabado con mi vida, que era mi intención a los 21 años, esa era la intención que yo tenía. Entonces, ¿qué te digo hoy, hermosas mujeres, que como les decía, Dios las ha traído aquí y las ha traído aquí con ese propósito? Hoy les digo, vengan a Cristo, ven a Cristo, no hay nada mejor, no hay nada que valga la pena. Repetir una oración no nos salva, pero lo que nos ayuda a visualizar, nos ayuda a proclamar, a confesar esa fe puesta en Cristo, ese arrepentimiento de todos mis pecados, porque como les decía, esto es necesario reconocer mi verdadera condición. Para eso es que nosotros les trajimos hoy estas representaciones de esos vestidos, de esas vestiduras espirituales, y espero que ustedes ahí hayan podido tener un cuadro de lo que fue todo ese plan maravilloso que el Señor diseñó para salvarnos. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser arrestado, Él oró al Padre, porque Él sabía todo lo que venía. Iba a ser dolor físico, dolor de sentir el rechazo del Padre. El Padre tenía que darle la espalda. Él, nos dice la palabra, que Él se hizo pecado por nosotros. Todo lo que Él tenía que sufrir, Él sabía en ese momento. Y la palabra nos dice que era tal su angustia que Él sudaba y salían gotas de sangre. Él pidió al Padre y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Terminó diciendo. ¿Y saben qué hizo el Padre? Negó esa oración. Le negó esa oración. Envió un ángel, nos dice la palabra, para que lo fortaleciera. ¿Qué quiere decir esto? Que no había otro camino, que no había otra forma. Él, como vimos, es el único camino, la verdad y la vida. Entonces tengamos eso en mente cuando nos dicen, no hay otros caminos que nos llevan a Dios. Si eso fuera así,
el padre le hubiera dicho al Señor, ok, no vayas a la cruz. ¿Qué padre no va a evitar el sufrimiento de su hijo si fuera posible? Entonces, tengamos eso en mente. Hoy quisiera que ustedes mediten en estas cosas, mediten en la cruz, en esa obra maravillosa del Señor Jesús. Mediten en ese Dios que es el Rey del universo, el Dios todopoderoso, que no nos necesita. Él no nos necesitaba. Él se hizo como uno de nosotros por amor y por misericordia. Entonces, si realmente quieres sentir el verdadero amor, ven a Cristo. Ven a Cristo. Voy a terminar leyendo un poquito de la letra de esa melodía que oímos de fondo, que me encanta. Dice, pecador débil y herido, perdido y abandonado a su suerte. Oh, alza la cabeza porque el amor te ha visitado. Ven a Jesús y vive. Ahora tu carga se ha aliviado y se ha llevado lejos. Y la preciosa sangre ha lavado las culpas. Así que canta Jesús y vive. Y como recién nacido, no tengas miedo de gatear. Recuerda que al caminar a veces caemos. Así que cae sobre Jesús y vive. A veces el camino es solitario y empinado y lleno de dolor. Así que si tu cielo está oscuro y llueve a cántaros, entonces llora a Jesús y vive. Oh, y cuando el amor se desborde y la música llene la noche, y cuando no puedas contener tu alegría interior, entonces baila para Jesús y vive. Y con tu último latido, despídete del mundo con un beso. Luego vete en paz y ríe en el lado de la gloria. Y vuela hacia Jesús y vive.